66 millones de años atrás, en las llanuras y bosques de la Norteamérica Cretácica, deambulaba el dinosaurio más icónico y probablemente el mayor depredador terrestre de todos los tiempos, el siempre infame Tyrannosaurus Rex. Su tamaño gigantesco, mandíbulas titánicas, dientes del tamaño de bananas asesinas y adorables bracitos lo han convertido en el favorito del público y una criatura inolvidable. Y es difícil encontrar un documental o película de dinosaurios donde no aparezca, sobre todo si se trata sobre el final del reinado de los dinosaurios. Sí, si aparece un asteroide, puedes apostar que en algún momento también verás un T-Rex. Y tal vez ya sepas que el T-Rex pertenecía a la superfamilia conocida como Tyrannosauroidea, de la cual existieron muchos miembros que dominaron Norteamérica antes siquiera de la aparición del T-Rex. Tuvimos a Gorgosaurus, Apalachiosaurus, Daspletosaurus y más. Sin embargo, solemos pensar en el Rex no solo como el más grande de su tipo, sino también como el último en quedar en pie. Y sin embargo, resulta que otro de los suyos no solo vivía básicamente a su lado, sino que también estuvo presente en ese fatídico día cuando el asteroide llegó a toda velocidad. Y es probable que nunca hayas oído hablar de este dinosaurio, ni lo hayas visto en algún documental, pues gracias a sus hermanos más interesantes, ha pasado en gran medida desapercibido, a pesar de ser una auténtica amenaza por derecho propio y cogobernante de Norteamérica. Este era Dryptosaurus. Y como dije, probablemente nunca habías oído hablar de este individuo. Y no es porque este terópodo se haya descubierto hace poco, ya que fue uno de los primeros terópodos descubiertos y el primer ejemplar grande del este de Estados Unidos, desenterrado allá por la década de 1860, antes de que existiera el pan de caja. Previo a su descubrimiento, los terópodos de América solo se conocían por unos pocos dientes fragmentarios, así que puedes apostar que la gente se sorprendió cuando una compañía minera desenterró no solo dientes, sino un esqueleto de terópodo en una cantera cerca de Nueva Jersey, que contenía fragmentos del cráneo y la mandíbula, varios dientes, vértebras, húmeros, un manus parcial, pelvis incompleta y una extremidad posterior izquierda casi entera. Para los paleontólogos estaba claro que se trataba de un terópodo carnívoro bípedo, pero dado lo temprano del hallazgo tuvieron dificultades para clasificar la criatura. Al principio los científicos notaron claras similitudes con el megalosaurio jurásico, lo que llevó a clasificarlo como un megalosáurido, y se le bautizó originalmente como Lelaps aquilunguis, por el perro de la mitología griega que nunca fallaba en atrapar a su presa. Pero resultó que ya había un ácaro llamado Lelaps, por lo tanto pasó a ser Dryptosaurus, que significa el que tiene todo el drip. Es broma, en realidad significa reptil desgarrador, y pronto este reptil se vio reclasificado una vez más, siendo ubicado como un tipo de celurosaurio con posición incierta, ya que tenía características inusuales que no encajaban con nada descubierto hasta entonces. No fue hasta mediados del siglo XX cuando la gente empezó finalmente a notar algunas similitudes entre él y los tiranosáuridos cretácicos, concretamente el Albertosaurus y Tyrannosaurus, con los tres compartiendo ciertas morfologías de brazos y pies derivados, y estas conexiones vagas se confirmaron por fin en 2005 después de que desenterraran el espécimen más completo hasta la fecha, demostrando que el Dryptosaurus, por su aspecto y características, había sido efectivamente miembro de los Tyrannosauroidea y específicamente era un eutiranosauriano. Sin embargo, resulta que probablemente no pertenezca a la subfamilia más específica Tyrannosauroideae, siendo sus parientes más cercanos el Apalachiosaurus y el Vistayevrsor. No obstante, es el pariente más cercano a los tiranosáuridos, sin ser realmente uno. Pero lo que a todos les interesó más fue la cronología del Dryptosaurus, ya que no solo sobrevivió en Norteamérica, sino que data de entre 67 y 66 millones de años, situándolo justo al lado del T-Rex. Y aún así, el Dryptosaurus suele olvidarse, y no es porque fuera tan pequeño que pasara desapercibido, ya que era un terópodo bastante grande por derecho propio. Según los fósiles, se cree que los individuos maduros alcanzaban hasta 7.5 metros de largo de hocico a cola, pesando alrededor de 1.5 toneladas, situándolo a la par de los ceratosaurios más grandes o de un Carnotaurus de tamaño medio. No era un T-Rex, pero seguía siendo lo bastante grande como para matarte a ti o a mí y a una amplia gama de animales del Mesozoico, y dado su tamaño podrías haberlo confundido con un adolescente de Tyrannosaurus persiguiéndote. Sin embargo, había diferencias claras entre él y el T-Rex. Para empezar, Dryptosaurus poseía dos pequeñas crestas distinguibles en la parte superior del rostro, justo debajo de los ojos, que podrían haber servido para exhibirse ante sus parejas, mientras que su hocico y cuello
cuerpo eran generalmente más estilizados y construidos de forma más ágil que el esqueleto de un Tyrannosaurus. También podía distinguirse por un húmero reducido, una expansión de su tuberosidad isquiática, una fosa ovoidal y un eje plano en su cuarto metatarso. Pero si uno de estos viniera hacia ti, dudo que tengas tiempo de preocuparte por esas diferencias tan específicas. Lo que sí te preocuparía sería otra característica que lo separaba del T-Rex, y de hecho, para peor, sus brazos y garras. Todos conocemos los brazos del T-Rex, que son pequeños y un poco adorables. Sin embargo, los brazos del Dryptosaurus eran cualquier cosa menos eso, tomando más inspiración de sus ancestros. Pues en este terópodo los brazos seguían siendo largos, grandes, musculosos y equipados con garras feroces. En su caso, unas que podían medir hasta 20 centímetros, 3 veces la longitud de la hoja de una navaja suiza común. Y para el Dryptosaurus, estos brazos se usaban sin duda para el combate y la caza, ayudando a los individuos a capturar presas y desgarrarlas, mientras que también tenían dientes temibles a juego, cada uno aserrado y curvado, perfectos para cortar la carne como si fuera mantequilla caliente. De hecho, los dientes son notablemente similares a los del Alosaurio Jurásico, lo que implica que las presas del Dryptosaurus siempre la pasaban mal, con pérdidas de sangre y shock. Así que físicamente era un paquete completo, y poseía las típicas fortalezas de su linaje, un agudo sentido del olfato que le permitía detectar presas y carroña, así como visión binocular que le ayudaba a fijar objetivos con precisión mortal. En resumen, era sin duda un asesino experto. La pregunta es, ¿qué mataba exactamente? Y esta pregunta lleva indirectamente a un dato interesante sobre el Dryptosaurus y el T-Rex, y es que aunque ambos vivieron exactamente al mismo tiempo y en el mismo país según las fronteras modernas, en realidad nunca se enfrentaron cara a cara hasta donde sabemos. La razón es que el Dryptosaurus habitaba el continente de Apalachia. Verás, en algún momento de la historia, Norteamérica estuvo dividida, y no me refiero como ahora, o durante la Guerra Civil, sino por características geológicas. El mar interior occidental, un mar cálido y poco profundo que dividía el continente en dos, creaba los paleocontinentes de la Aramidia al oeste y Apalachia al este. Normalmente, los dinosaurios hallados en uno de estos lugares no se encontraban en el otro, ya que estaban restringidos por el agua y las pesadillas que albergaba, lo que llevó a ambos lados a desarrollar ecosistemas muy únicos. Y Apalachia era con mucho más la más enigmática de las dos, ya que sus rocas han producido mucho menos fósiles que la Aramidia. Ahora bien, aunque no lo sabemos con seguridad, dada la dificultad de analizar el pasado prehistórico, se suele creer que para cuando comenzó el último capítulo del Cretácico, este mar interior se había encogido considerablemente, posiblemente provocando la reunificación de ciertas partes del continente. Sin embargo, Apalachia y la Aramidia seguían bastante aislados entre sí, quizá debido a inundaciones periódicas por fluctuaciones del nivel del mar, pero también porque incluso cuando dos áreas se vuelven a conectar, pueden pasar años hasta que empiecen las migraciones, y parece que el Dryptosaurus nunca tuvo tiempo suficiente para llegar a la Aramidia, lo que le permitió ser el único soberano de la Apalachia del Cretácico tardío. Y esto en última instancia significaba que el Dryptosaurus gobernaba y cazaba dinosaurios distintos a los que cazaba el T-Rex. Así que digamos que no hubieras visto a este terópodo enfrentarse a un Triceratops, por ejemplo. Dicho esto, según las formaciones en las que se ha encontrado, probablemente se alimentaba de diversos hadrosaurios, como el Hadrosaurus, o hadrosauroideos, como el basal pero gigante Ipsibema, que podría haber pesado más de 10 toneladas y medido más de 12 metros. También se sabe que múltiples nodosaurios habitaban el continente, lo que podría haber constituido una comida adecuada, aunque cazar a estos sujetos, dada su armadura, habría sido complicado para el Dryptosaurus, especialmente porque carecía de la mordida aplastante de sus parientes mayores. Y luego los ceratópsidos y los saurópodos estaban prácticamente descartados también, ya que no existían en el continente en ese momento, salvo un único diente de ceratópsido encontrado en lo que es actualmente Mississippi, que mostró una posible migración hacia el final. Sin embargo, nunca se ha encontrado un Dryptosaurus en una formación que también contenga esos dientes, y está claro que sea cual sea el caso, los ceratópsidos en Apalachia eran extremadamente raros, lo que era un poco más común y podría haber constituido una buena parte de la dieta del Dryptosaurus eran otros terópodos, en concreto ornitomimosaurios, que parecían bastante abundantes en el este, y esta idea encaja con la constitución del Dryptosaurus, con un cuerpo estilizado y brazos prensiles
difíciles que le permitían cazar y capturar estas presas fugaces, que aquí podían llegar a ser bastante grandes también, ya que Apalachia en aquel tiempo albergaba numerosos ornitomimosaurios de gran tamaño, incluidos algunos de los más grandes jamás en existir, en particular un tipo indeterminado que pesaba cerca de 1 tonelada. Imagina 3 avestruces fusionadas en una gigante. Y además de comer dinosaurios por aquí y por allá, el Dryptosaurus podría haber sido algo así como generalista, ya que hasta ahora la gran mayoría y posiblemente todas las áreas donde se ha encontrado han sido entornos costeros y cercanos al mar durante el Cretácico tardío, que estaban repletos de vida acuática y semiacuática. Esto incluía una variedad de peces cartilaginosos y óseos, entre los que había ejemplares grandes, como el Sifactinus, del tamaño de un tiburón, además de reptiles marinos como varios mosasaurios y plesiosaurios de tamaño medio. Luego, en el borde de las aguas, habrías encontrado una plétora de anfibios incluyendo ranas, sapos e incluso salamandras, pero no salamandras como las que imaginas, ya que estas eran gorditas, que podían ser un buen bocadillo al medir más de 1.5 metros, y en un escenario aún mayor, también había muchas tortugas diferentes, como Corsochelis y Adocus, además de lagartos e incluso varios mamíferos, como el Diphelodon, un metaterio que era solo un poco más grande que una zarigüeya de Virginia, pero aún así, bastaba para ser el mamífero más grande de Apalachia, y uno de los más grandes del mundo en esa época. Todo esto es para decir que el Dryptosaurus en varias etapas de su vida tenía opciones de bocadillos para elegir. Sin embargo, necesitaba andar con cuidado. El Dryptosaurus es, por ahora, el mayor terópodo conocido de Apalachia en los últimos días del Cretácico, además de el mayor carnívoro de la región en general, pero aún así, habría cierta competencia, principalmente en forma de cocodrílidos, ya que había muchos. Se sabe que múltiples géneros compartían Apalachia con el tiranosauroide, y podrían ir desde tamaños más pequeños que tu pierna hasta cocodrilos que podrías confundir con un alligator. Y aunque nada del tamaño de un alligator va a asustar demasiado a un Dryptosaurus adulto, dudo que las crías quisieran encontrarse con estos cocodrilos durante una de sus aventuras. Tampoco querrían encontrarse con otro depredador ápice de Apalachia, los pterosaurios. Ahora bien, usualmente no pensamos en los pterosaurios como aterradores, pero en Apalachia desde luego que podían serlo. Primero estaban los residentes estándar, como los pteranodontoides y parientes afines, que incluso podrían haber constituido una comida ocasional para el Dryptosaurus. Pero luego estaban los asdárquidos, un grupo de pterosaurios que podría ser todo un lío, y en Apalachia el más poderoso de todos era sin duda el Aramburgiania, uno de los animales más grandes que jamás haya volado. De hecho, solo hay 2 animales que rivalizan o superan su tamaño, el Quetzalcoatlus y el Hatzegopteryx, su pariente cercano. Este coloso era básicamente un dragón viviente, sin las llamas, y podría haber tenido una envergadura de hasta 10 metros, como una avioneta Cessna 150, pero lo más alocado era su cuello, pues medía 3 metros, y en general en tierra, el Aramburgiania podría haberse alzado tanto como una jirafa, haciendo del joven Dryptosaurus quizá una opción comestible. Sin embargo, un Dryptosaurus adulto probablemente habría sido capaz de enfrentarse incluso a individuos adultos, así que en general doy esta ronda al terópodo. Ahora bien, dicho todo esto, es importante señalar que los restos de Aramburgiania hallados en Estados Unidos se asignan tentativamente al género y son poco más antiguos que el Dryptosaurus. Sin embargo, donde se encuentran en otros lugares, las edades del Aramburgiania se extienden hasta hace 66 millones de años, lo que significa que existe la posibilidad de que sí coexistieran. Y sinceramente, tanto si convivieron como si realmente no, el Dryptosaurus seguía teniendo un buen lugar en la Apalachia Cretácica, disfrutando de los beneficios de su aislamiento, y habría sido muy interesante ver cómo continuaba evolucionando y cambiando este tiranosauroide si hubiera permanecido intacto en Apalachia, o si hubiera pasado a la Aramidia, quizá entrando en contacto con el Rex. Sin embargo, por desgracia para nuestro experimento mental, la madre naturaleza, o el universo, tenía otros planes, y el Dryptosaurus apareció por primera vez hace 67 millones de años, un bebé en tiempos dinosaurios.
dinosaurio, y tristemente no duró mucho, ya que solo 1 millón de años después, la fiesta se acabó, y al igual que el Rex, el Dryptosaurus fue borrado en la extinción KT, terminando oficialmente el breve reinado de este cogobernante de Norteamérica, que en gran medida ha sido olvidado. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.